Salmo 133, del 1 al 3. Lo quiere buscar conmigo. Fue el salmo que la pastora empezó leyendo. Salmo 133, del 1 al 3. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. Vamos a leer despacio y vamos a ir analizando poco a poco. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso. Vamos a parar ahí un momento. Cuán bueno. Para mí el cuán bueno es muy bueno. ¿A cuántos les gustan las cosas buenas? Y máximo cuando es muy bueno, ¿sí? A veces uno dice, esto es bueno, pero lo otro es muy bueno. Aquí dice, mirad cuán bueno. Es algo exageradamente bueno y cuán delicioso. Cuando uno come un buen plato de comida dice que está delicioso. Pero cuando es demasiado es cuán bueno, ¿verdad? Entonces aquí la palabra yo lo estoy recalcando porque quiero que veamos que Dios nos está diciendo, mira cuán bueno y cuán delicioso, ¿qué cosa? Es habitar. Ojo con eso. Habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando nosotros logramos habitar juntos en armonía, en la familia, en el hogar, como pareja, como familia, nosotros podemos experimentar eso cuán bueno y delicioso. Muchas veces decimos, ¿cuántos años tenés de casado? Pues sufriendo 10 años. O sea, no se trata de sufrir. Aquí Dios nos dice cuán bueno y cuán delicioso. El plan original de Dios, el deseo del corazón de Dios es que las familias haya gozo, haya felicidad, que haya algo bueno, delicioso, que usted se deleite de su hogar, usted se deleite de su familia. Eso bueno que Dios le ha dado es la familia, ¿sí? Pero aquí hay algo bien interesante, es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa palabra es muy importante. Armonía, dice el diccionario, es el equilibrio, la proporción, oiga bien esto, y correspondencia adecuada entre las diferentes. Oiga bien eso, las diferentes. O sea que para que haya armonía no tiene que ser todo igual. Es que tú no pensás igual que yo. Es que tú no me decís sí a todo. Y yo quisiera que me dijera sí para que haya armonía. Pues déjeme decirle que la palabra armonía no significa eso. Dice, la correspondencia adecuada entre las diferentes cosas. Hay que reconocer que somos diferentes. Hombre, mujer, los hijos. Dicen que los hijos como los dedos, ¿verdad? Todos son diferentes. Y los hijos son diferentes. Entonces, la correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto. Me puse a pensar en una sinfonía. ¿Cuánto les gusta escuchar la sinfonía? ¿Sí? ¿Verdad que es algo tan agradable y es algo tan bueno ver tantas personas? O sea, yo no sé cuántas personas hay en una sinfonía, pero ahí hay trompetas, violines, bajos, guitarra, piano, flautas, trompetas y cómo ellos pueden estar en armonía, ponerse de acuerdo y el director empieza y depende del movimiento, la velocidad, ellos también saben leer, todos están en armonía. ¿Y cuál es el fruto de esa armonía en esa sinfonía? Una melodía agradable, ¿sí? Uno lo disfruta, qué hermoso es. Pero déjenme preguntarle, ¿la flauta es igual que el violín? No se parece en nada. La flauta no tiene cuerdas, el violín no hay que soplarlo, uno agarra un violín y ¿verdad que no pasa nada? ¿Verdad que no? Son diferentes. Pero hay una capacidad que tenemos cada uno de nosotros, que Dios nos ha dado para que podamos estar en armonía. Otra definición de armonía es relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas. Entonces, si nosotros venimos y alcanzamos la armonía que Dios está hablando aquí, podemos decir, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar en mi casa, en mi familia, con mis prójimos, donde Dios nos ha puesto, ¿verdad? Y esa armonía también se extiende, como aquí en Hechos de Amor. Amén. Ahora, la vez anterior que tuve la oportunidad el privilegio de predicar, hablé sobre visión, ¿se acuerdan, verdad? Y es importante que todos tengamos una visión. Y sabemos que como familia, como hogar, debemos de tener una visión. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una división? Hay división, hay dos visiones. Dios no quiere que hayan dos visiones, por eso es que Dios puso a una cabeza, ¿sí? Y esa cabeza tiene la visión que debería estar en armonía con toda la familia,
para caminar sobre esa visión. Pero ¿qué sucede cuando hay dos líderes en el mismo campo? O sea, sabemos que en el fútbol, ahora que está el mundial y todos están pendientes de quién ganó, quién perdió. Imagínense que en el campo hubieran dos capitanes. No, hombre, hagamos esto. No, hombre, hagamos lo otro. Y no se ponen de acuerdo. ¿Y cuál es la consecuencia? Hay un dicho en el mundo que dice, divide y vencerás. Y el enemigo eso es lo que hace. El ladrón vino a robar, a matar y a destruir. ¿Y cómo es la primera manera de hacerlo? No te hizo. Y empieza a dividir las cosas. Divide y vencerás. Entonces, qué importante es mantener una visión. Es importante que nosotros dentro de la armonía tengamos una visión. Una sola visión en el hogar. Cuando hay división, ¿qué es lo que sucede? En el hogar hay ruptura, se pierde fuerza. No es cierto que no es igual dos personas juntas que una sola. ¿Han visto esos juegos que jalan la pita de un lado y otra pita del otro lado? Bueno, la misma pita, no otra pita. Pero si aquí hay más personas y hay menos personas, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, cuando nos dividimos, se pierde la fuerza, ¿sí? Se pierde la fuerza. Me acuerdo una vez que estaba jugando fútbol y el otro equipo estaba ganando y el equipo donde yo estaba no hallábamos ni qué hacer, ¿verdad? Y vino uno de los defensas y cuando venía un delantero del otro equipo y no se la pasaron. No te la pasaron, ¿verdad? No. No es la primera vez. Sí, tenés razón, ya no me la han pasado y empezó a alegarle al otro y iban ganando. Pero empezó como que a meter cizaña, a meter división y como quien dices, divide así, vencerás. Y eso es lo que hace el enemigo. Nosotros como familia, Dios en la voluntad, vamos a leer más adelante, vamos a entender, vamos a ver cómo Dios nos ha puesto como una unidad. Algo que Dios quiere que andemos juntos en armonía y el enemigo es el que quiere dividirnos. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Incluso ahí hablamos sobre dos equipos, pero a veces el mismo equipo se divide. El mismo equipo empieza a decir, sí, pero esto y lo otro, y cuando sentimos, que cada quien va por su lado. Y lo peor de todo es que somos del mismo equipo. O sea, eso es lo que hace el enemigo. Ahora, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza. El óleo, el buen óleo, se refiere al aceite. ¿Y para qué se usaba el aceite en el Antiguo Testamento? Ellos lo usaban para ungir a los sacerdotes y a los reyes. ¿Y para qué los ungían? Para consagrarlos a Dios. Qué importante es que usted y yo, cuando hablamos de la cabeza, ¿por qué? Porque dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Dónde empieza la bendición? ¿Dónde viene y Dios empieza a derramar la bendición? Sobre la cabeza, no sobre el cuerpo, ¿sí? No sobre los pies. La bendición de Dios dice, es como el buen óleo sobre, número 1, la cabeza. ¿Sí? Dios quiere derramar ese óleo, ese aceite sobre la cabeza. ¿Para qué? Para que esa cabeza, número 1, sea consagrada a Dios. Que venga y diga, no, si yo soy la cabeza de mi hogar, si yo soy el capitán del equipo, si yo soy la cabeza de esta empresa, si yo soy la cabeza de este ministerio, yo quiero estar consagrado a Dios. Yo quiero ser dirigido por Dios. Mi vida la entrego al Señor para que Él sea el que me guíe. Porque dice la palabra de Dios que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer. Tiene su orden, pero qué importante es que la cabeza tenga la bendición de parte de Dios. Entonces, el óleo, el aceite, viene para consagrar y número 2 es el simbolismo del Espíritu Santo. Cuando uno recibe ese aceite, es la guianza, el poder del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Todos recordamos cuando Samuel ungió a Saúl, ¿se acuerdan, verdad? Dice que lo ungió y le dio instrucciones. Y le dijo, esto va a suceder, te vas a encontrar unos profetas y tú vas a empezar a profetizar. Y dice que después de que lo ungió y las señales que le dijo el profeta Samuel sucedieron, dice que el Espíritu de Dios vino con él. Y empezó a profetizar y empezó a hacer cosas que él no podía hacer. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu de Dios vino sobre él. Qué importante es que la cabeza tenga esa unción, esa bendición de parte de Dios. También vemos cómo ese aceite, a Moisés se le dio las instrucciones de hacer el aceite de la unción santa. ¿Sí? Y ese aceite era para bendecir todos los utensilios del tabernáculo y también encender el menorá, que es el candelabro. ¿Sí?
Y esa luz que está en el menorá es representante de la presencia de Dios. Cuando Dios bendice y derrama de su aceite sobre la cabeza está recibiendo la presencia de Dios, la guianza del Espíritu Santo. Está siendo dedicado a Dios. ¿Cuántos anhelan eso? Nosotros necesitamos de esa guía. Ahora, qué importante es la cabeza. La cabeza es muy importante. ¿Cuál era la función de los sacerdotes y los reyes en ese tiempo? Era gobernar y dirigir al pueblo. Dios quería bendecir a su pueblo Israel. Dios nos quiere bendecir a cada uno de nosotros. ¿Y por dónde tenía que entrar la bendición? Por los reyes y por el sacerdote. Y por eso eran ungidos. Entonces, todos los que son cabeza, debemos de saber que la bendición viene desde la cabeza, de parte de Dios. Ahora, más que un privilegio, lo veo una gran responsabilidad. Muchas veces queremos ver las cosas de otra manera. Es que aquí yo soy el que mando, ¿verdad? Yo soy la cabeza. Pero déjeme decirle que alguien que es cabeza lleva en sus hombros todo el peso y toda la responsabilidad de muchas cosas. Proverbios 29:2 dice, la Nueva Traducción Viviente, dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Qué importante es que la cabeza esté bien con Dios. Qué importante es que la cabeza esté guiado por el Espíritu, que realmente reciba la unción de parte de Dios. Aquí dice muy bien, no solo hablemos de familia, hablamos, todos aquí somos guatemaltecos, ¿sí? Igual yo, tenemos DPI 0101. Bueno, usted y yo tenemos la cobertura de Guatemala, ¿sí? Nosotros, ¿dónde pagamos impuestos? Las leyes, ¿a qué leyes nos regimos? Nosotros nos regimos a la cobertura que nosotros pertenecemos. Gracias a Dios que usted y yo estamos en Guatemala. A pesar de que mucha gente habla mal de Guatemala, yo bendigo Guatemala. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, bendecir a nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque si su cabeza es bendecida, ese aceite va a ser derramado y vamos a recibir esa bendición. Por eso es que la cabeza, haga el trabajo bien o no lo haga bien, nuestra tarea, nuestro deber es orar por nuestra salud. Orar por nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque la bendición va a venir desde la cabeza. Ahora, no es cierto que las decisiones que toma nuestra cabeza afectan o no afectan. Si yo fuéramos rusos y viviéramos en Rusia y nuestra cabeza dice, vamos a la guerra, ¿cómo estaríamos nosotros? Nuestra situación actual, nuestra seguridad, nuestra identidad. No es cierto que depende de dónde esté uno en la cobertura, eso le afecta. Por ejemplo, los que tienen la cobertura de Ucrania están pasando por momentos muy difíciles. En cualquier momento hay un bombazo a la par y todos a esconderse. O sea, qué importante es nosotros bendecir a nuestra cobertura. Es muy importante. Ahora, la importancia de la cabeza, como lo hablamos sobre la nación, tenemos muchas cabeza en el trabajo, en la empresa, en el hogar, pero la cabeza nos da cobertura. Ahora, cuando nosotros estamos bajo cobertura, nosotros estamos bajo autoridad. Y es importante que todos estemos bajo autoridad. ¿A cuántos quisieran estar sin cobertura? Cuando digo sin autoridad, tal vez todos levanten la mano. O cuando digo sin cobertura, así como que, llueve, ¿con qué me tapo? Yo si hay mucho sol, ¿con qué me tapo? Yo si tengo hambre y dependo de mi cobertura, ¿qué hago? A todos nos interesa que nuestra cobertura, nuestra autoridad, vaya bien. ¿Por qué? Porque nosotros que estamos debajo de esa cobertura, vamos a recibir la bendición. Déjeme decirle que nuestra cobertura aquí espiritual, aquí en la iglesia, es nuestro pastor. Y déjeme decirle que el deseo de nuestro corazón y nuestras oraciones deberían ser, Señor, bendice a nuestra vida. Dale salud, dale sabiduría, Señor, dale provisión, que nuestro pastor esté bien en todo sentido. ¿Por qué? Porque si nuestro pastor está bien, déjeme decirle que las bendiciones que bajen de nuestra cabeza van a venir hacia cada uno de nosotros. Así es de sencillo. Entonces, qué importante es estar bajo cobertura y que nuestra cobertura esté bien. Cuando nosotros estamos bajo cobertura, nosotros tenemos oportunidades. Si yo no perteneciera al Ministerio Hechos de Amor y simplemente digo, sí, soy hijo de Dios, pero no quiero ni una cobertura.
Me pierdo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Las enseñanzas que se dan aquí, venir a adorar al Señor, venir a conocer a estos hermanos tan amados y hermosos y guapos que están aquí. ¿Ven? Es una oportunidad, ¿no? Realmente. ¿Sí? Esa convivencia que tenemos, esa amistad, esa hermandad, es algo que Dios nos está dando. Y son oportunidades que uno tiene porque uno está bajo una cobertura. Hay aquel del solo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el solo? Solo. No tiene ni con quién hablar. En cambio, cuando estamos bajo cobertura, tenemos oportunidades, tenemos la protección. Tal vez usted no lo ve, usted no lo sabe, pero estoy seguro que nuestra cobertura, el ángel de Jehová campe alrededor de tus hijos. Y usted tal vez no lo sabe, usted está tal vez en un momento donde hay un peligro y hay alguien, y nuestra cabeza está clamando por nosotros. Tal vez no lo vemos, pero déjeme decirle que nosotros tenemos protección de parte de nuestra cobertura. La seguridad, identidad. Nuestra cobertura nos da identidad. Usted y yo tenemos identidad a causa de nuestra cobertura. La cobertura nos da visión. Por eso el pastor cuando da instrucciones, bueno, ahora necesito que hagamos esto, hagan lo otro, llenen esto, hagan esta tarea, estudien esto. Hay que seguir las instrucciones. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza nos está dando instrucciones, nos está dando la visión. Cuando estamos bajo cobertura, recibimos visión, recibimos un propósito, recibimos dirección. Amén. Ahora, vamos a seguir leyendo en el versículo 2 que dice, cuando los es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. Ahora, ¿dónde está la barba? A la par de la cabeza, ¿verdad? Sí. Entonces podemos decir que la barba es mi prójimo. ¿Y cuál es mi prójimo más cercano? Mi pareja, mis hijos. Si yo estoy bien, si yo recibo la bendición de parte de Dios, si yo recibo esa unción que Dios tiene para mí, déjeme decirle que los bendecidos van a ser mi pareja, esposa, hijos. Veamos esa parte. O sea, a usted le conviene que su papá, a usted le conviene que su autoridad sea bendecida. ¿Por qué? Porque esa bendición lo va a alcanzar a usted. Esa bendición lo va a alcanzar a usted. Usted es parte de las barbas. Dice, cuando desciende sobre la cabeza, después baja las barbas y después dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y las vestiduras podríamos decir que son todas aquellas personas que también están bajo nuestra cobertura y reciben parte de esa bendición. Por ejemplo, los que son empresarios tienen una empresa y tienen colaboradores. Déjeme decirle que si usted como cabeza le va bien, a sus colaboradores le van bien. Pero si a usted le va mal, no hay ni para el aguinaldo, ni para el bono 14, ni para la quincena. Al contrario, ¿y cuándo nos va a pagar? Es que estoy esperando un cobro. Dios quiera que bendiga esa cabeza. Porque cuando bendiga esa cabeza, la unción, la bendición va a descender no solo hacia las barbas, sino que hacia las vestiduras y dice hasta los bordes. ¿Y quiénes son esos bordes? Esos bordes son aquellas personas que quizás usted ni conozca. Tal vez sus colaboradores tienen hijos, tienen nietos y esa bendición que desciende y fluye sobre usted, sobre su familia, viene hacia ellos. Ellos también están compartiendo esa bendición a otros terceros, cuartas personas que usted ni conoce. Llega hasta el borde y Dios nos ha llamado a nosotros a ser bendición, no maldición. Usted y yo somos tierra deseable, dice la palabra de Dios. Y Dios quiere que seamos de bendición y esa unción, esa bendición va a venir ¿por dónde? Por la cabeza. No hay atajos. No hay otra forma. La bendición baja sobre la cabeza. Después viene sobre las barbas, sobre las vestiduras y hasta los bordes, dice la palabra de Dios. Como el rocío de Hermón, dice el versículo 3, desciende sobre los montes de Sión, dice. Como el rocío de Hermón desciende sobre los montes de Sión, porque allí Jehová envía, ¿qué cosa? Envía bendición. Yo creo que como familia todos queremos la bendición de parte de Dios. ¿Y cómo viene la bendición de parte de Dios? Por medio de la cabeza. No hay otra forma. Amén. Ahora, vamos a leer Efesios 5:21 y vamos a entrarnos un poco más con respecto al tema de la familia. Yo sé que estos versículos usted se los sabe de memoria.
pero vamos a repasarlo juntos, ¿verdad? Porque nunca dejamos de aprender. El día de ayer me acerqué a Miguelito y le digo, mira, a poner no es alabanza, ¿verdad? Una canción para ministrar. Y me dice, mira, fíjate que eso no es una alabanza, me dice. Yo analizando, ¿verdad? Y me explicó. Y después hablé con el pastor y también él me volvió a explicar. Dije, hoy aprendí algo, le digo a mi esposa. Hoy aprendí, pero bueno, ese es otro tema. Efesios 5:21, siempre aprendemos. ¿Ven? Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Qué importante es hacerlo en el temor de Dios, porque no se trata de hacerlo a nuestro antojo, sino que hay que hacerlo en el temor de Dios. Por eso es que la cabeza debe ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. La palabra someteos significa obedecer, poner bajo autoridad, ceder, obedecer a la voluntad de otro. Yo creo que hay algo muy importante que nosotros debemos saber cuando tenemos el privilegio o la responsabilidad de estar a la cabeza y cuando no. Porque muchas veces, dependiendo de las circunstancias, de las situaciones, a nosotros nos toca ser el segundo o quizás el tercero. Y para ser un buen primero hay que ser un buen segundo. Hay que ser un buen tercero para ser un buen segundo. No sé si me explico. Y es importante que nosotros nos ubiquemos y sepamos cuándo es que tenemos la responsabilidad y cuándo tenemos que, ok, yo lo hubiera hecho de esta forma. Y la cabeza es fulano de tal. Él es el que está dirigiendo esto. Pues yo voy a hacer lo que él dice. Y lo voy a apoyar con todo mi corazón. No porque yo esté en desacuerdo voy a hacer lo contrario. Y muchas veces pasa eso en la familia. Tal vez estamos en desacuerdo con la decisión que ha tomado la cabeza, pero déjeme decirle que nosotros tenemos que someternos a la cabeza. Usted y yo, viene el gobierno y pone un impuesto nuevo. El IVA ahora es el 14. No, en el nombre de Jesús no, lo baja. ¿Nos tenemos que someter, sí o no? ¿O usted qué va a hacer? ¿Va a empezar a quemar llantas y va? ¿Qué va a hacer usted? Tenemos que someternos, aunque no nos guste. Y Dios nos manda que nos sometamos y seamos obedientes a nuestras autoridades. ¿Ven? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es obedecer, ponerse bajo autoridad, ceder, obedecer a la voluntad de otro. Yo creo que esa es una de las cosas que a veces nos cuesta, ¿verdad? Y peleamos con eso. Pero déjeme decirle que Dios quiere que nosotros nos sometamos a nuestra autoridad. ¿Sí? Y todos tenemos autoridad. Todos absolutamente tenemos autoridad. Versículo 22. Vamos a entrar un poquito ahí a ese tema un poquito delicado, dicen por ahí. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, dice. Yo le voy a pedir a mi esposa que pase adelante un minutito, por favor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y yo le voy a pedir a mi esposa en esta mañana que se sujete a mí. Vamos a ver qué hace. Bueno, bien sujeta. Sí, sujeta, bien sujeta. Bueno. Ahora, pregunto. ¿Mi esposa está sujeta a mí? ¿Sí? Estamos de acuerdo. ¿Está ahí abajo de mis pies? ¿Está en mi cabeza? ¿Dónde está ella? Al lado. Y muchas veces interpretamos es que tenés que sujetarte y aquí se hace lo que yo digo, estás bajo mis pies. No, o sea, no está así. Cuando la mujer se sujeta está a la par de uno. ¿Y para qué se sujeta? Porque si yo vengo y voy caminando y me tropiezo, ¿qué va a hacer ella? ¿Sí? Mi ayuda idónea. Amén. Mi complemento, como dicen muchos, mi media naranja. Si yo vengo y me tropiezo y me caigo, ¿qué va a hacer ella? ¿Está sujetada a mí? Y si va caminando ella y se tropieza, o sea, como que te tropezas. Yo la levanto. Ahora, ¿qué sucede cuando vivimos en armonía? Vamos a la derecha. Ahora vamos a la izquierda. Ahora, ¿qué sucede si no hay armonía? Yo quiero ir a la derecha y tú a la izquierda. ¿Sí? 1, 2, 3, vamos. No vamos para ningún lado. ¿O vamos para algún lugar? Al contrario, nos estamos haciendo daño. Estamos hiriéndonos porque estamos haciendo fuerza, haciendo oposición. Hay división. Es lo que ahí hablaba sobre la división. Divide y vencerás. Y el enemigo, sí, hombre, dale para aquel lado, no le hagas caso. Tú puedes más, tú tenés la razón, él no. Está el enemigo ahí echando porras. Puro cheerleader está el enemigo.
Y ahí estaba diciéndole, no te dejes, no le hagas caso. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el Espíritu Santo de Dios? Metámonos, hagámoslo con amor, hagámoslo de la manera que debe ser. ¿Y qué va a suceder? No va a haber aquí fricción, sino que vamos a caminar. Ay, mi amor, me equivoqué. Te lo dije. No, ¿verdad que no? Aquí estoy para apoyarte. Ok, nos equivocamos. Busquemos la forma. Orémosle a Dios, busquemos a Dios, leamos la palabra, tomemos una consejería, busquemos una solución. ¿No es eso una ayuda idónea? ¿No es algo que realmente hay armonía, hay comunión y estamos en un mismo sentir? Qué importante es que, gracias, ¿viste? Qué importante es la sujeción de la esposa, porque yo no lo veo, yo lo veo como un apoyo. Yo lo veo como que no estoy solo. Tengo a alguien que me apoya, tengo a alguien que realmente puedo contar con esa persona. ¿Cuántos han sentido solo alguna vez? ¿Cuántos han sentido así como que, ¿a quién le pido consejo? ¿A quién le pido? Si llego a la casa, en vez de ayudarme, me van a ver. Te lo dije. No. Dios lo que quiere es que haya armonía, ¿sí? Que haya bendición. Ahora, tomando el principio de la cabeza, el anhelo del corazón de mi esposa y mis hijos debería ser, Señor, bendice mi cabeza. Dale sabiduría, dale dirección, dale el temor de Jehová en su corazón, pero con amor, no así, dale duro, no, con amor. Esa es la manera que Dios quiere que sea. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Nos dimos cuenta que no es algo que está bajo de mí, sino que está a la par mía, para apoyarme. El matrimonio debe tener esa reciprocidad, ¿sí? Debe haber una reciprocidad entre nosotros. Ahora, en Gálatas 3:28 dice, ya no hay, vamos a ver, se me fue por un momento que no lo apunté aquí, pero ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, ¿sí? No hay varón ni mujer, porque unos son en Cristo. Ahí Jesús lo que estaba diciendo, yo no hago acepción de personas. Yo no tengo cristianos A, B, C, D, D. Yo no tengo hijos míos nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. No. El hombre y la mujer ante los ojos de Dios, oiga bien esto, valemos lo mismo. Valemos exactamente lo mismo. Ella es tan hija de Dios como yo también soy tan hijo de Dios. Y valemos lo mismo. Confundimos las cosas cuando creemos que no es así, pero valemos lo mismo y realmente lo que Dios tiene son diferentes roles a cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Será que el Padre vale más que el Hijo? ¿Que el Espíritu Santo? Es el mismo Dios. Dios es uno mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo, la cabeza de Jesucristo, ¿quién es? Dios Padre. Yo vine a hacer lo que me envió a hacer el que me mandó, dijo Jesús, ¿verdad? O sea que hubo alguien que le dio instrucciones. ¿Sí? ¿Será que Jesús vale menos que el Padre? Claro que no. Dios es uno mismo, pero hay tres roles como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exactamente es igual como matrimonio. La esposa tiene un rol, el esposo tiene un rol, pero nosotros delante de los ojos de Dios valemos lo mismo. ¿Sí? Yo no soy más ni menos. Eso es algo importante que hay que mencionarlo. Ahora, porque el marido es cabeza de la mujer, estoy leyendo el 23, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a seguir leyendo. La responsabilidad de ser cabeza. Muchas veces nosotros tergiversamos por la razón que tenemos nuestras funciones diferentes. Nosotros vemos las cosas diferentes. Vamos a ver. Había un basquetbolista, ¿sí? Se lo conté a mi esposa y me dijo que estaba bien. Había un basquetbolista y estaba ahí un equipo contra el otro y de repente hizo una jugada, pero buena, un quiebre de cintura y mete la canasta.
Y el defensa no pudo alcanzarlo. Y el defensa se sintió así como que, no pude. Pero el otro hizo tal jugada que vino y le dice al defensa, dime papá. Papá, decime, ¿verdad? Y el otro se quedó serio, ¿verdad? El defensa. Bueno, terminó el partido, se fueron a su casillero, pero se dio cuenta que el defensa lo seguía. ¿Por qué me sigue? ¿Será que se quiere vengar de mí? De plano se enojó porque le dije, dime papá, ¿verdad? Y iba el otro defensa atrás de él, serio. Y lo seguía y al final se cambió como pudo, ni se bañó, se fue al parqueo y cuando entró a su carro corriendo, cuando sintió, el defensa se subió al carro. ¿Y qué haces aquí? Le dice. Pues mira, la verdad, eres mi papá, llévame a mi casa, número 1. Número 2, los tenis ya se me rompieron, pásame comprando tenis. Y número 3, tengo hambre y me gusta comer bien. Así que, vamos pues papá. ¿Con qué sentido él vino y dijo, decime papá? ¿Con qué sentido? Por el título, ¿no? Por la autoridad. Yo soy el papá. Pero muchas veces nosotros no pensamos lo que conlleva ese título. Porque conlleva mucha responsabilidad. Conlleva muchas cosas que debemos de cumplir para poder decir, ok. Yo estuve en una congregación en donde me acuerdo que habían nombrado al nuevo director de niños. Y la persona estaba pues así contenta, ¿verdad? Me acuerdo que el primer domingo que le tocó el privilegio tenía un gafete, pero tenía rótulo así. Solo le faltaba poner luces navideñas alrededor, ¿verdad? Y cuando me acerco le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y empiezo a leer, dice, superintendente de niños. Yo me quedé así como que... ¿Y eso? Es que yo soy el nuevo superintendente. Sí, mi excelentísimo señor, como dicen, a veces ponen como 10 títulos antes de decir el nombre, ¿verdad? Y a veces hasta ponen otro así extra por ahí, ¿verdad? Y muchas veces, humanamente, venimos y queremos mostrar el título, queremos lucir el título, queremos restregar el título a las personas que están alrededor nuestro. Y déjeme decirle que normalmente las personas que hacen eso no tienen la menor idea de la responsabilidad que conlleva eso. Cuando usted recibe un título de cabeza, ojo, no vea el título, vea la responsabilidad. Usted como cabeza, yo como cabeza, ¿qué tenemos que hacer? Aquí dice, aquí hablaba sobre la responsabilidad de la cabeza, así como Cristo hacia la iglesia, está comparando. ¿Qué fue lo que Cristo hizo con la iglesia? Dio su vida. ¿Usted está dispuesto a dar su vida? Cuando en la casa está empezando a temblar, usted sale corriendo y que se salve el que pueda, o usted va a dar su vida. Usted ve que está cayendo algo encima de su hijo, usted se va a poner ahí para salvar la vida de su hijo. Pregunto. Esa es una responsabilidad de la cabeza. Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros y sufrió. Y le dijo al Padre, Padre, si puedes, pasa esta copa de mí, porque era algo era todo el pecado del mundo, nuestros pecados, lo que usted y yo hicimos. Padre, si puedes, pasa esta copa de mí, pero no sea mi voluntad. Cristo siguió con la misión que el Padre le dio. Bajo cobertura, bajo autoridad, recibió instrucciones y dijo, yo me tengo que someter a Dios Padre. Yo me tengo que someter a lo que mi Padre dijo, yo lo voy a hacer. Y no fue fácil. Usted lo puede leer. Y no fue fácil. Entonces, Jesucristo dio su vida por la iglesia. Compasión, misericordia, seguridad, nos dio identidad, protección. Dios nos dio sanidad. Amén. Y para los que están en casa, que sabemos que no pudieron venir porque estaban un poquito afectados, en el nombre de Jesús reciban sanidad. La palabra de Dios dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la palabra de Dios, impondremos manos sobre los enfermos y estos sanarán. Impongan manos entre ustedes y oren para que Dios les dé sanidad en el nombre de Jesús. Entonces, Jesús nos dio sanidad, nos dio cobertura y podemos hablar de muchas cosas más. No debemos de enfocarlos en el título, sino que en las responsabilidades que conlleva. Nosotros como cabeza de hogar debemos de tener, número 1, liderazgo. Ese liderazgo es como cuando decía, hay un terremoto, hay un temblor. Usted no es el primero que tiene que salir corriendo. Usted como líder tiene que estar tranquilo, tiene que pensar, tiene que analizar y saber qué hacer en ese momento.
dar instrucciones a los demás. Porque la esposa y los hijos están como que, ¿qué hacemos? Tú eres el líder, tú eres la cabeza, ¿qué hacemos? Y usted tiene que estar preparado en ese momento, aunque se esté cayendo en la casa. No es que yo soy el más miedoso aquí. Hermano, usted tiene ese liderazgo. Incluso ese liderazgo que Dios le ha dado la capacidad para poder identificar las capacidades y las habilidades de su familia. ¿Sí? En la familia somos un equipo. Y todos tenemos atribuciones. Por eso le puse como título, mi parte en la familia. Y no solo hablemos del papá, de la mamá, también los hijos. Usted como hijo, usted también tiene un rol muy importante. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pregúntele a su cabeza. Lea la Biblia porque también hay mucho. Pero el papá tiene la capacidad como líder de identificar cuál es la capacidad de sus hijos y de su esposa. ¿Sí? Si usted tiene un hijo que es muy bueno para las cuestiones de tecnología y usted necesita algo de tecnología, ¿a quién va a llamar? ¿Al vecino? No, hijo. Ahí está su hijo para que le ayude. Y todos tenemos capacidades, todos tenemos muchas cosas buenas que podemos aportar y es importante que en medio de ese liderazgo podamos delegar funciones. Eso es bien importante. El liderazgo también delega funciones. Aquí muchos son tal vez gerentes, jefes, tienen subalternos. Y usted sabe que nosotros no somos omnipresentes, ¿verdad? No podemos estar en todos lados. Necesitamos delegar. Y por eso Dios le dio esa ayuda idónea, hermosa, que está a la par suya. Hay que delegar. También le dio a sus hijos. Tenemos que delegar. Amén. Entonces, en el liderazgo podemos delegar funciones y ver capacidades y habilidades para conocer a nuestro equipo. Número 2, cabeza de hogar. Sabemos que como cabeza de hogar tenemos muchas responsabilidades que ya lo mencionamos. Ahí voy a seguir adelante. Y número 3, como cabeza de hogar, Dios nos ha mandado a ser sacerdotes. Como sacerdotes tenemos la responsabilidad de ministrar y alimentar espiritualmente a nuestra familia. Llevar la palabra de Dios, llevar la presencia de Dios, buscar la santidad y ministrar lo que el sacerdote hacía en el Antiguo Testamento. Usted y yo es lo que tenemos que hacer. Ministrar y alimentar espiritualmente a nuestra familia. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Sabemos qué significa la palabra amar, ¿verdad? Amad a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, para entender un poco más, quiero hablar un poco más de la pareja, de la relación entre esposo y esposa. Y para eso yo me quiero ir a la creación. Vámonos a Génesis. Después lo va a repetir aquí en Efesios, pero vámonos a Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2, 18. Y vamos a leer, después del 18, vamos a brincarnos al 21 y al 24. Génesis 2, 18. Dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios, oiga bien eso, digan conmigo, no es bueno. No es bueno. Ahí dice claro, no es bueno. No es bueno. ¿Qué es no es bueno? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Oiga bien eso. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Aquí nosotros como hombres, como cabeza de hogar, tenemos que reconocer que Dios es el más sabio de todos y sabe qué es lo que usted y yo necesitamos, ¿sí o no? Porque a veces pedimos y pedimos mal y por eso no recibimos, porque pedimos para nuestros propios deleites, de la palabra de Dios. Pero Dios sabe qué es lo que necesitamos. Y aquí Dios nos dice a nosotros los hombres, no es bueno que estemos solos, número 1. Y número 2, te haré ayuda idónea. ¿Qué significa eso? Tenemos que reconocer humildemente, usted no es Superman, usted no es el Mr. Perfecto que no necesita ayuda. Nosotros necesitamos ayuda. Usted y yo necesitamos nuestra ayuda idónea. Número 1, no tenemos que estar solos. Esposa, cuando usted puede acompañar a su esposo, péguesele. Ahí sosténgase bien de él y cuando pueda, pues vaya con él. Ahí mi esposa me ha acompañado a algunos viajes largos a la China, a la India. Una vez se quedó en el hotel solo y estaba pidiendo comida hindú y no sé ni qué le trajeron porque no se entendía nada, pero al final comió. Pero
No es bueno que el hombre esté solo. Ese es un principio bíblico. No es bueno que el hombre esté solo. Esposa, cada vez que usted pueda, vaya con su esposo. Vaya y esté con él. Y le haré ayuda idónea. Tenemos que reconocer que nosotros como hombres necesitamos esa ayuda idónea. ¿Quién lo dijo? Nuestro jefe. ¿Quién lo dijo? Padre Celestial. Y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y si Él dice que necesitamos ayuda idónea, es porque la necesitamos. Así de sencillo. Entonces, le haré ayuda idónea para Él. Usted lee la palabra de Dios y dice que creó los monstruos, los animales, creó un montón de cosas. ¿Y qué dice? No se halló ayuda idónea. Entonces, el mejor amigo del hombre es el perro, pero no es ayuda idónea. ¿Sí? Ahí la Biblia lo dice. Él creó todo eso, pero no halló ayuda idónea. Entonces vamos a ver dónde viene la ayuda idónea, el 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, una costilla, y lo escribí mal, creo yo, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo ¿a quién? A una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Empecemos hablando de la costilla. Dios formó a la mujer no del polvo, no de otro lugar. Cuando Dios formó al hombre, lo formó del polvo y lo formó íntegro. Sabemos que la palabra íntegro significa completo, con todas sus capacidades, con todas sus habilidades, tal como es. El hombre estaba completito, ¿sí? No le faltaba nada. Y vino el hombre y tomó ¿de dónde? Vino Dios y tomó de la costilla del hombre. Entonces el hombre íntegro, completo, ahora le falta una costilla. Y déjeme decirle que con esa costilla que le quitó, también le quitó ciertas capacidades al hombre. Por eso uno dice, no, pero es que ella puede hacer cosas que yo no puedo, y yo puedo hacer cosas que ella no puede. ¿Por qué? Porque ella es la media naranja. Es exactamente el complemento que necesitamos, es la costilla que Dios nos quitó y nos hace falta ahora, y ahora es el complemento perfecto. Por eso es que cuando, por ejemplo, yo soy alguien que me gusta todo así, ¿verdad? Muy rápido y me voy hasta de boca de tan rápido que voy. Déjeme decirle que mi esposa es así como que, Julita, tranquilo. Sí, espérate, hombre, hay tiempo, ¿sí? Entonces yo voy como que volando y ella, bueno, ahí vamos despacito. ¿Por qué? Porque Dios lo que busca es que tengamos un equilibrio. En el matrimonio lo que debemos de tener es un equilibrio. Y déjeme decirle que el contrapeso suyo es su pareja. Ese es su contrapeso exacto. O sea, es lo que Dios quitó y eso es lo que vuelve a poner. Entonces la costilla nos complementa. Es esa ayuda idónea lo que a nosotros nos hace falta. Ahora, la costilla, ¿dónde está la costilla? ¿Sí? ¿Bajo el brazo? No. Por eso a la esposa hay que abrazarla. ¿Por qué? Porque está ahí, ¿no? Es el lugar donde hay más protección, más cuidado, es un lugar muy sensible, ¿sí o no? ¿Sí? Como vaso más frágil es la mujer, dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han quebrado una costilla? Doloroso. No se le puede poner yeso, no se puede operar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Soplar y esperar, ¿verdad? Pero es un punto débil. Entonces, qué importante es saber que nuestra esposa es parte de nosotros. Es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Cuando nosotros entendemos el principio que nuestra esposa es mí mismo, es yo mismo, es parte de mí, no solo yo tengo que cuidarla, protegerla, sino que ella me complementa. Las capacidades que Dios quitó, ahora me las está devolviendo con mi esposa. Somos una sola carne, dice la palabra de Dios. Entonces, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Qué importante es entender este principio. ¿Por qué? ¿Cuántos de aquí les gusta ser masoquista? Punto. Cuando usted ve a su esposa, usted debería ver como el espejo a usted mismo. Cuando usted viene y dice, sí, es que mi esposa, y usted habla mal de su esposa, déjeme decirle que usted está hablando mal de usted. Y los hijos se dan cuenta. Y cuando la esposa viene y le dice a uno de sus hijos, sí, es que tu papá me hizo tal cosa, usted está hablando de usted mismo. Hueso de mis huesos, carne de mi carne.
Cuando nosotros realmente entendemos y viene ese entendimiento de que nosotros somos una sola carne, soy yo mismo. ¿Cuántos, ahí vamos a leer más adelante, cuántos de ustedes no se aman? Y no, es que yo quiero hacerme sufrir, yo quiero sufrir. ¿Verdad que no? Como que no hay sentido. Un equipo de fútbol, saben que somos un equipo y que tenemos que estar juntos, unidos, y yo te cuido, tú me cuidas y hacemos un equipo. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Pero muchas veces el enemigo como que nos dice las cosas de tal manera que se nos olvida que somos una sola carne. Y nos atacamos y nos decimos, nos herimos y al final nos estamos hiriendo a nosotros mismos. Y es algo que está aquí en Génesis y lo vamos a leer otra vez en Efesios porque el apóstol Pablo lo recalca y lo repite y lo dice de nuevo, lo vamos a leer más adelante. Pero qué importante es poder decir, tú y yo somos uno mismo, ¿verdad? Y saber y entenderlo, las implicaciones que esto significa. Amén. Dejará a padre y a su madre. Esta parte se ha hablado mucho. Y yo me acuerdo muy bien que una vez conocí a una pareja que se estaba ministrando y estaba contando su testimonio. Y decía, no, es que yo cuando me casé, mi papá y mi mamá me aman mucho, me quieren mucho y me dicen, bueno, está bien hija, cásate, yo sé que tú amas a esa persona, está bien, cásate. Pero tu cuarto está ahí. Tu cama, tu closet, tu televisor, la ropa que no te quieras llevar, todo va a estar ahí siempre. Cuando quieras cualquier cosa, aquí está tu cuarto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se casó. El primer mes contentos, el segundo mes, y ya sabemos que con el tiempo las uñas empiezan a salir, y etcétera, etcétera. Y cada vez que había una pelea, ¿qué es lo que decía ella? Me voy para mi casa. Mi papá ya me dijo, ellos me reciben. Ahí está mi cuarto, ahí no tengo problemas, ahí no tengo necesidad de estarte escuchando. Y cada vez que había una menor pelea, ella quería salir corriendo. ¿Cuántos son de Occidente aquí? No sé si hay alguno de Occidente, pero yo viajo mucho a San Francisco del Alto por mi trabajo. Y me acuerdo muy bien que uno de mis colaboradores en ventas fue el padrino de una boda. Y me dice, mira, qué alegre, todo el pueblo va ahí, se va caminando a la casa de la novia con 2, 3 pick-ups. ¿Y por qué tantos pick-ups? Decía yo, ahora se van caminando. ¿Ah? Y me dice, cuando llegamos al lugar, entregan a la novia. Y es un acto así tan alegre y todo. Y cuando le entregan, con todo y todo, su cama, su ropero, su chucho, todo, hasta los zapatos chucos, todo, suben al pick-up y no hay nada. Como quien dice, que te vaya bien, una nueva vida, dejarás a padre y madre y serás una sola carne con todo. ¿Qué diferencia? Y es algo que lo hacen por tradición, pero es algo bíblico, es algo conforme a la palabra de Dios. Le empacaron absolutamente todo. O sea, usted si tiene un jovencito que ya se va a casar, empieza a empacar las cosas con amor. Entonces, dejará a padre y madre. Muchas veces los problemas de matrimonio, no digo siempre, hay mamitis, hay papitis. Mire, Dios nos ha mandado a honrar a nuestros padres. Ame a sus padres, visítelos, tómeles un tiempo, pero no viva con ellos. No deje que sus padres vengan a vivir a su casa, porque así no son las cosas. Dejará a padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. No a la mamitis y no al papitis. Ámelos, hónrelos, respételos, visítelos, pero no permita que ellos se involucren en su matrimonio. Amén. Entonces sabemos que somos una sola carne. Vamos a regresar a Efesios. Efesios 5, 28 al 33 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ahí es lo que decimos, no somos masoquistas. Usted no se va a lacerar usted mismo. Usted no se va a pegar usted mismo, ¿va? Me caes mal y usted se golpea. Usted no va a hacer eso. Asimismo, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Usted quiere amar a usted mismo? Ame a su mujer. ¿Usted quiere amarse a sí mismo? Ame a su mujer.
Aquí lo dice la palabra de Dios bien claro. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nadie. ¿Quién aborrece a su propia carne? Nadie. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, oiga bien, y la cuida. Y ahí las responsabilidades. Como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre, otra vez, aquí lo repite. Estábamos leyendo Génesis, ahora estamos leyendo Efesios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Si Pablo viene, conoce bien el Pentateuco, lo predicaba, sabía bien lo que había en Génesis, ¿por qué se lo repite a la iglesia? Porque es algo muy importante que muchas veces olvidamos. Y Pablo lo repite, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, dice. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Lo vimos en Génesis, lo vemos aquí. Pablo otra vez repite, usted ame a su mujer. Ame a su mujer, es algo que véala como una sola carne, porque ustedes son una sola carne. Así es, amén. Entonces, podemos ver cómo Pablo dedicó varios versos para declarar esta verdad tan importante que es la armonía, una sola carne y la unidad dentro del matrimonio. Vamos a leer rápidamente Eclesiastés 4 del 9 al 12. Lo voy a leer yo y dice, mejores son dos que uno. ¿Sí? Eso usted se lo sabe de memoria, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno le levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayera, no habrá segundo que lo levante. Eso lo hablamos. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, y máximo ahorita que hay tanto frío, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos a nuestra pareja a la par, ¿verdad? Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resisten y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Antes de explicar esto voy a ir al 9 donde dice mejores dos por uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Cuando nosotros estamos unidos a nuestra pareja, cuando dice es mejor dos que uno, no es uno más uno. Porque cuando nosotros nos unimos a nuestra pareja, nuestra capacidad es exponencial. Es como quien dice 5 y 5, 5 más 5 es 10, ¿verdad? Pero es como 5 por 5, ahora ya no es 10, sino que es 25. Usted y yo tenemos exponencialmente esas capacidades espirituales que Dios nos da cuando lo hacemos en pareja. No es igual que yo esté batallando, haciendo una guerra espiritual contra algo, cuando yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vente, hagamos un equipo, es mejor dos que uno, oremos los dos. Esa capacidad de guerra ya no es uno más uno, es exponencial. Dios nos da esa capacidad exponencial cuando nosotros nos unimos. Entonces por eso dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Sí? Ahora, vamos al versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resisten. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Todos sabemos que el cordón de tres dobleces es la esposa, el esposo. Cordón de tres dobleces. Amén. Así debemos de estar nosotros. Efesios 6 del 1 al 4, vamos a regresar a Efesios, vamos a seguir leyendo, dice, hijos, aquí todos somos hijos, ¿verdad? La que da para todos, no solo para los jóvenes. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Qué importante es que seamos obedientes. Yo veo ahí a Astrid cada vez que Sammy no quiere hacer algo, obediencia, le dice, qué bueno, repita esa palabra, que se la memorice. Obediencia, qué importante es ser obedientes. Los hijos debemos de ser obedientes a nuestros padres. Aquí los jóvenes, muchas veces a cierta edad, no entendemos muchas cosas. Y decimos, pero ¿por qué? Es todo lo contrario. Déjeme decirle que hay cosas que no entendemos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, y a veces lo entendemos ya cuando somos grandes, ¿sí o no? Cuando ya somos adultos, ya tenemos hijos, decimos, ahora ya sé por qué mi papá me insistía en esto. Ahora ya sé por qué mi papá decía esto y lo otro, por qué me decía que no en esto y sí en lo otro. Y muchas veces nos tardamos para entender, porque tenemos que reconocer que tenemos que ir madurando
y poder entender lo bueno que hay para cada uno de nosotros. Ahora, hay algo bien importante que le quiero decir a los jóvenes. Una vez yo estaba con un amigo, que para mí era mi amigo. Yo me acuerdo muy bien que yo me llevaba bien con él y me sentía tan bien. Yo creo que todos los jóvenes tienen muchos amigos. Y es el pana, ¿verdad? Así como dicen en Venezuela. Es mi cuate, ¿verdad? Así en Guatemala. Pero yo me acuerdo que yo me llevaba muy bien con él. Yo me sentía muy bien. Y yo decía, pero hay cosas que yo siento que son negativas, que no me lleva a un buen camino, a un buen futuro. Esta persona con la que yo me sentía bien, pero yo me sentía bien. Y hubo una vez que yo le digo, mira, fíjate que yo con vos te considero mi mejor amigo. Y no entiendo por qué. Yo siento que tú eres mi mejor amigo. Y él vino y muy sincero en ese momento y me dice, sí, lo que pasa es que yo te conozco muy bien y yo digo lo que crees. Y me dijo, yo te digo exactamente lo que querés escuchar. No me dices lo que me conviene, no me dices lo bueno, no me dices lo correcto, sino que él me dice lo que yo quiero escuchar. Y muchas veces como jóvenes adolescentes que somos, adolescentes y jóvenes, tenemos muchos amigos que lo que hacen es tal vez hacernos sentir bien porque dice, sí, tienes razón. Es que yo voy a hacer tal... Sí, hacelo. Aquí estoy yo atrás de ti, apoyándote, echándote porras y que no sé qué y que no sé cuánto. Y tal vez es un camino incorrecto. Es un camino que no es. Déjenme decirles, jóvenes, adolescentes, si hay alguien que los ama desinteresadamente, que no les va a decir las cosas que ustedes quieren oír porque no quieren ser sus cuates, pero lo que ellos quieren es que les vaya bien, que sean apartados del mal, que tengan un buen futuro. Alguien desinteresado. ¿Qué gana su papá con decirle que no? Pregunta. ¿Qué gana o pierde su papá si usted se va a matar o se va a hacer algo, lo que sea, va a hacer cosas que... O sea, ¿qué gana su papá? Un sentimiento de anhelo del bien para mí. Yo no gano un cheque de 1,000 quetzales porque eduque a mi hijo. A mí nadie me paga por educar a mi hijo, ¿o sí? ¿A alguien aquí le pagan por educar a su hijo? ¿A cuántos de ustedes ganan un premio mayor por ser el mejor padre? Incluso el Día del Padre todos trabajamos, ¿verdad? Y solo el Día de la Madre... No, mentira. Sigamos con la prédica. Nosotros como padres lo que buscamos con todo nuestro corazón es el bien para nuestro hijo. Desinteresadamente. Y pagamos el precio para convencerlo, no, mira, y tratamos de ponérselo así, se lo pintamos así y se lo explicamos. No es cierto, padres, eso hacemos. Tratamos de ponérselo de colores para que lo vean más bonito. Hijos, sus padres los aman y ellos quieren lo mejor para ustedes. Y aunque ya tengamos bigote, canas, nuestros padres siguen amándonos. Cada vez que yo salgo de viaje, primero que me llama es mi papá y me dice, ¿cómo regresó? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo su viaje? No solo para preguntar cómo estoy. No le interesa nada. Ese es el corazón del Padre, amén. Entonces, hijos, hay que obedecer. Número 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La palabra honrar significa obediencia. Tenemos que ser obedientes a nuestros padres. Respeto. Es muy importante que respetemos a nuestros padres. Admiración, estima, retribución. Esa es la forma como usted y yo tenemos que honrar a nuestros padres. Nosotros los adultos que todavía tenemos a nuestros padres, si usted aún no tiene, honre a su padre. Tómese un tiempo. Vaya a tomar un cafecito, un té con su mamá, con su papá, aunque ya sean ancianitos. Tome ese tiempo. ¿Sí? Dedíquele tiempo a sus padres y también los padres dediquémosle tiempo a nuestros hijos. Yo se lo voy a hablar más adelante. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hay una promesa de parte de Dios. ¿Y cuál es esa promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿A cuántos quieren que les vaya bien? Todos, ¿verdad? Yo creo que es una pregunta que conocemos la respuesta. Honremos a nuestros padres. Nos va a ir bien y tendremos larga vida. Esas son las consecuencias de la honra, que tengamos larga vida y que nos vaya bien. Los hijos deben de cumplir responsabilidades en el hogar. Jóvenes, adolescentes, usted
también tiene responsabilidades en el hogar. Usted es parte de ese equipo en la familia. Usted no está ahí solo para ver televisión, solo para mamá, tengo hambre. ¿Sí? Los jóvenes también hay que darle participación. Cabeza de hogar, hagamos ahí un listado de que, bueno, tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de lo otro, pero es importante que los jóvenes desde niños, ¿sí?, nos enseñan a que ellos tienen que empezar a recoger sus juguetes, a ser responsables de lo que ellos están haciendo. Entonces, qué importante es que los hijos también cumplan sus responsabilidades en el hogar. Son parte de la familia y todos tienen deberes y una participación activa. Yo en lo personal, ahí con el pastor he aprendido mucho con respecto a la familia, los hijos y todo. Yo me acuerdo que le decía al pastor, no, es que mi mentalidad era, yo trabajo para mis hijos. Y yo no quiero que ellos sufran lo que yo sufrí. Yo no quiero que ellos pasen por lo que yo pasé. ¿Y qué es lo que sucede al final? Uno cría hijos inútiles, dependiendo de uno, porque uno les da todo. Y no quieren que ellos se tropiecen, déjenlos que se tropiecen. Déjenlos que pasen por circunstancias, que vivan la vida real. ¿Sí? Y muchas veces nosotros queremos como que sobreprotegerlos. Y créanme, cuando yo lo hacía inconscientemente, así como que automático. Y si usted ama a sus hijos, no haga eso. Porque yo lo que hice estaba haciéndole daños a mis hijos. Por eso, qué importante es que nuestros hijos también, como se dice, como han dicho, hay un dicho que dicen, hay que criarlos con un poco de hambre, un poco de frío, dicen, ¿no? Hay un dicho por ahí. Y cuando Samuel empieza a llorar y llorar, quiero leche, y Astrid lo deja aguantar, yo así como que, anda, dale leche. Después me digo, hay que criarlos con un poco de hambre, un poco de... No. Está bien, ella sabe lo que hace, ¿verdad? Amén. Pero bueno, sigamos más adelante. El verso 4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Cuando hablamos de no provoquéis a ira y no exasperar a nuestros hijos, significa no burlarnos de nuestros hijos. Muchas veces nos burlamos de nuestros hijos. Es que tú no haces las cosas bien. O sea, tenemos que amar a nuestros hijos. No tenemos que burlar a nuestros hijos. Si ellos están aprendiendo, están madurando, tenemos que amarlos y ayudarles a que ellos crezcan. ¿Sí? No tenemos que burlarse de ellos, disciplinarlos en frente de los otros para que se sientan humillados. Hay que disciplinarlos, por supuesto, con amor. Reconocer cuando uno se equivoca. ¿Cuántos de nosotros, padres, nos hemos equivocado también? No es que yo soy cabeza del hogar. No, yo soy el papá. Y yo no me equivoco. Tú lo entendiste mal. No. Es importante que los hijos también vean que nosotros también nos podemos equivocar. Y también podemos pedirle perdón a Dios y perdón a ellos. Tenemos el derecho a equivocarnos. Usted y yo tenemos el derecho a equivocarnos. Tenemos que reconocerlo. Amén. Y dice, no cumplir promesas. No le mientas. No le ofrezca el cielo y la tierra si usted no se lo va a cumplir. Con tal de que haga lo que usted quiere que él haga. Hay que darle las promesas que uno va a cumplir. Hay que cumplir las promesas que uno le ofrece. Darle tiempo para hablar. Ponerle atención. Muchas veces decimos, no, es que yo sí comparto con la familia. Y nos vamos todos al puerto. Y nos vamos todos a la antigua. Pero vamos todos. Y si usted analiza, no hay un tiempo para cada uno. Yo le sugiero, si usted tiene 1, 2, 3 hijos, tome un tiempo con cada uno. No importa que sea 5, 10, 15, 20 minutos, lléveselo a otro lugar solitos. Uno de sus hijos. De ahí usted puede hacer lo mismo con el otro, de ahí con el otro, para que su atención esté 100%. Y si usted le dedica tiempo a su hijo, usted va a ver resultados diferentes, se lo aseguro. Haga la prueba y me cuenta, por favor. No compararlos con otros. Una de las cosas que exaspera a los hijos es que, sí, mira a tu primo, él es mejor que tú, estudia mejor que tú. No los compares. Es que el vecinito, no importa. Tu hijo es único, es valioso, ámelo. ¿Sí? No lo compare. No comparemos a nuestros hijos con nadie. No seamos legalistas con él y no disciplinemos bajo ira. Muchas veces esperamos a que estemos pero airados para darles durísimo y lo estamos haciendo con ira. Su hijo no es su enemigo. Su hijo no es su enemigo. Su hijo Dios nos lo mandó como herencia. Salmos 127, 3 al 5. Hoy aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto
del vientre. Estima es afecto. La palabra estima es afecto, es simpatía, apego, aprecio, consideración. Los hijos son herencia de Jehová y son cosas de estima. Estima, voy a repetir, afecto, simpatía, apego, aprecio y consideración. Los hijos son para que nosotros hagamos eso con ellos. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Son como flechas. ¿En manos de quién? No del débil, no de alguien que está temblando y ¿a qué le va a pegar a usted? Está temblando. Usted es valiente de Dios. Aquí la palabra de Dios dice que usted es valiente y usted lo cree. Y dice, como saetas en las manos del valiente, así son los hijos sabios en la juventud. Cuando usted ve a un arquero y toma la saeta y apunta, no es cierto que apunta bien, y apunta a donde quiere ir. Usted y yo tenemos que darle dirección a nuestros. Tenemos que lanzarlos de tal manera que ellos vayan y cumplan el propósito de Dios. Señor, ¿cuál es el propósito de mi hijo? Es allá, ok, voy a apuntar y lo voy a tirar con todas mis fuerzas y voy a hacer todo lo posible para que esa flecha llegue, apunte y pegue donde tiene que pegar. Ese es el deber de nosotros. Y gracias a Dios si usted tiene muchas saetas, porque dice aquí, bienaventurado, 3 veces dichoso significa bienaventurado, ¿sí? Felicítese usted mismo, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta, dice. Amén. Qué importante es poder ver lo que Dios tiene para la familia. Dios no nos ha mandado a sufrir en el hogar. Dios no nos ha mandado a pasar, como dicen algunos, el desierto en el hogar. Dios quiere que nosotros disfrutemos. Voy a leer Salmos otra vez. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dios quiere que haya armonía en nuestro hogar. Dios quiere que identifiquemos la cabeza. Y hay algo importante que quiero dejar en el corazón. A usted le conviene que la cabeza sea bendecida. ¿Cuál es nuestra labor? Como nación, yo estaba pensando como nación. Quizás el gobierno no ha estado haciendo las cosas como quisiéramos o ha estado cometiendo muchos errores. Pero usted y yo no fuimos llamados, la palabra no dice vayan, salgan y quememos llantas, bloqueemos carreteras, hagamos esto, hagamos lo otro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Interceder, orar por nuestras autoridades. Y exactamente lo mismo, familia. Su cabeza no es perfecta. Su cabeza aún comete muchos errores. Pero usted y yo no estamos para juzgar a la cabeza. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que la bendición viene ¿por dónde? Por la cabeza. Y como cabeza, por favor, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. O sea, dimos tantos ejemplos sobre el título de cabeza. Pero debemos de entender las responsabilidades que implica eso. Pero familia, nosotros como cabezas necesitamos apoyo. Necesitamos de eso. Se lo decimos con humildad, con todo corazón. Nosotros las cabezas necesitamos de nuestra ayuda idónea. Por favor, apóyennos. Ayúdennos. Si nos caemos, levántennos. Oren por nosotros, sosténganos en oración. Hijos, también necesitamos de ustedes. La oración de los hijos llega hasta el cielo, claro que sí llega. Y el Padre los escucha. Porque tal es el reino como los niños, dice la palabra de Dios. Y la oración de los hijos para bendecir a los padres es una oración poderosa. Las cabezas de hogar tenemos muchas responsabilidades. Y tenemos que salir adelante y tenemos que tomar ejemplo a Jesucristo. Yo quiero que oremos en esta mañana. Voy a pedir que nos pongamos de pie. Dice Marcos 3:27, dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, dice. Muchas veces nos consideramos hombres muy fuertes, ¿verdad? Muy capaces.
Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear. Todos sabemos que es una atadura. Muchas veces permitimos que el pecado entre a nuestro hogar y el enemigo viene y nos ata. Y ahí sí es como destruye nuestro. Qué importante que nosotros nos mantengamos firmes y no abramos las puertas al enemigo. Muchas cosas que suceden en la casa son consecuencias de acciones que cometemos. Nosotros muchas veces abrimos las ventanas, abrimos las puertas de nuestras casas y en vez de tomar el sacerdocio que Dios nos dio, dar a la presencia de Dios a nuestro hogar, muchas veces hacemos lo contrario. Y lo que estamos haciendo es invitar al enemigo. Pero qué bueno que Dios nos habla. Yo hace poco, esta semana que pasó, fui a visitar a alguien que yo amo mucho y no puedo decir que estoy contento porque es algo triste, pero está en un lugar en donde está recibiendo una recuperación, recuperándose de vicios. Está viviendo en eso, haciendo terapias, recibiendo con psiquiatra, psicólogo. Y es algo bastante duro. Y yo hablaba con esa persona y le decía, mira, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Yo la vi mucho mejor. Dice, sí, estamos haciendo esto, me están dando medicamento, porque eso es lo que hacen en el mundo, ¿verdad? Y me dice, ¿qué me aconsejas tú? ¿Qué puedo hacer? Porque siento que he mejorado, pero no. Todavía estoy temblando, me dice, mira, yo quiero salir de... Mira una impotencia en esa persona. Y yo le decía, tienes que buscar la ayuda espiritual, es lo más importante. Los psicólogos, los psiquiatras pueden hacer muchas cosas y bueno, está bien hacerlo, pero tómatela. Y hay muchas ataduras que tú tienes en este momento que tienes que liberarte. Yo sé que aquí no hay un pastor, no hay alguien que te ministre, pero tú conoces la palabra. Y me empezó a mencionar cosas de la palabra que conocía esa persona y decía, gracias a Dios que conoce la palabra. Tú tienes que liberarte, tienes que romper esas ataduras, esas ligaduras. Y lo primero que tienes que hacer, me dice, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? El primer paso que tiene que hacer cualquiera para ser libre, realmente libre, es reconocer. Si uno no reconoce pecado, atadura, error, las cosas que está haciendo mal, si uno no reconoce nada, porque no lo reconoce, o sea, no reconoce que está esa necesidad. El primer paso para que seas libre es reconocer. Y si tú reconoces y sabes que estás haciendo mal, arrepiéntete de todo corazón. Dios es fiel y justo para perdonar. Y si hay un arrepentimiento genuino, después de reconocer que hemos pecado, que hemos cometido errores, y hay un arrepentimiento genuino, Dios es fiel y justo para perdonar. Y después de que viene el perdón, tú ya puedes venir con autoridad, siendo hija tuya, con la presencia de Dios, decir, yo renuncio en el nombre de Jesús a esto, yo renuncio en el nombre de Jesús a lo otro, y tú puedes hacer una autoliberación. Dios te da la capacidad, tú lo puedes hacer, tú renuncias, oras a Dios, pero tienes que reconocer. Tú reconoces lo que haces. Y eso me vino a mí, yo decía, en el hogar, muchas veces nos encerramos y no queremos reconocer. En el hogar muchas veces no queremos reconocer que hay orgullo. En el hogar no queremos reconocer que hay una lucha de poderes, que queremos imponer o no queremos. Muchas cosas tienen que ver con conocer. Yo quiero dejarles todos nuestros corazones en el mío, que Dios nos da capacidad. Reconocerlo, presentarlo ante el trono de la gracia de Dios, pedirle perdón a Dios. Él es fiel y justo y nos da perdón. Hagamos los cambios que tenemos. Si yo he vivido en un momento que soy muy celoso, que soy muy aquí, muy allá, usted menciónelo. Entrégaselo al Señor.
No hay nada imposible. Vamos a orar en esta tarde. Buen Padre Dios eterno, gracias Señor por tu palabra. Porque tu palabra es verdad. Es como espada de dos filos que llega hasta lo más profundo. Hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Señor, yo estoy seguro que cada uno de mis hermanos aquí, incluyéndome, somos tierra fértil. Y nosotros te amamos a ti, Señor, te amamos a ti y amamos tu palabra. Y no queremos ser solo oidores, sino queremos ser hacedores de tu santa y bendita palabra. Tu Espíritu Santo es el que nos guía. Tu Espíritu Santo es el que nos redarguye. Tu Espíritu Santo es el que nos lleva a reconocer que hemos fallado y hemos pecado. Yo te pido, Señor, que tú permitas que cada uno de nosotros podamos reconocer en qué errores hemos caído dentro de nuestro hogar, Señor. Cada uno puede hablar con el Señor individualmente y decirle, Señor, yo reconozco que he fallado en Él. Toma este momento y ore al Señor. La presencia del Señor está aquí. El Señor está aquí para escucharnos. Tome este momento y órele al Señor. Y reconozca las cosas que quizás usted haya cometido que no son conforme a la palabra de Dios. Padre, yo reconozco que no he hecho las cosas como deben de ser muchas veces. Yo reconozco que ha habido orgullo en mi corazón. Yo reconozco que muchas veces he querido imponer mi voluntad en mi matrimonio. Yo reconozco que muchas veces no he disciplinado correctamente a mis hijos. Yo reconozco que muchas veces me he airado y he pecado, Señor. Yo reconozco, Señor, que ha habido desconfianza en mi corazón. Que yo he abierto las puertas del pecado muchas veces. Te pido perdón, Señor. Toma este momento, presentes ante el trono de la gracia de Dios. Y que venga un arrepentimiento genuino en nuestros corazones. Señor, venga un manto de arrepentimiento sobre nuestros corazones. Ángeles de Dios ministren nuestros corazones en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Señor, porque por gracia, Señor, recibimos de tu perdón. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice tu palabra. Toma este momento y vuélvase a Dios de todo corazón. Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esa es la buena voluntad de Dios. Señor, vuelve los corazones de los padres hacia los hijos. Señor, te rogamos en esta mañana, en esta tarde, que vuelves los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Que haya un perdón genuino, Señor, que haya misericordia, haya compasión, Señor, que tu palabra, lo que hemos aprendido en esta mañana, la vivamos, Señor, y que podamos sanar nuestros corazones para que nosotros nos volvamos, no solo a ti de todo corazón, sino que nos volvamos a nuestros hijos y los hijos nos volvamos a nosotros. Gracias, Señor, porque tú quitas corazones de piedra y pones corazones de carne. Señor, todo corazón de piedra sea arrancado, sea quitado en este momento y conviértelos en corazones de carne. Sensibles a tu palabra, sensibles, Señor, a tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo. Ahora yo quiero tomar un momento y quiero que por favor todos oremos por nuestra cabeza. Hagámoslo de todo corazón, los pastores. Si alguien se quiere acercarse, quiere ponerle las manos, por favor, para bendecirlos, hágalo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por la cobertura espiritual que tú nos has dado. Gracias por nuestros pastores, Padre. Gracias por esa cobertura que tú nos has dado. Padre, gracias porque nos has dado pastores llenos de un corazón conforme al tuyo. Padre, yo levanto ante el trono de tu gracia a nuestros pastores. A nuestros pastores los levantamos ante el trono de tu gracia pidiendo, Señor, tu presencia sobre sus vidas.
Esa unción que viene de lo alto, Señor, descienda sobre ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Desciende esa unción sobre la cabeza, que baje sobre las barbas, que caiga sobre las vestiduras hasta los bordes. Padre, en el nombre de Jesús, yo los bendigo, los bendecimos en el nombre de Jesús. Dale sabiduría. Padre, sus cuerpos físicos reciban fuerzas de búfalo en el nombre de Jesús. Señor, levántalos cada día más. Padre, porque la obra que tú empezaste en ellos, tú las perfeccionas. Porque hay mucho por hacer, Señor. Muchas almas que están clamando que ellos irán, ellos sanarán, ellos salvarán, Señor. Porque ellos son instrumento útil en tus manos, Padre. Gracias por ese corazón que tú les has dado. Un corazón de amor. Gracias, Padre, porque cada vez que recibimos un abrazo de parte de nuestros pastores, Señor, sentimos tu presencia, sentimos ese abrazo de parte tuya, ese abrazo paterno. Señor, bendecimos a nuestras autoridades. Padre, los bendecimos en espíritu, alma y cuerpo, Señor. Prospéralos, bendícelos, levántalos, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de tener estos pastores, Señor, que tú nos has dado. Ayúdanos a valorarlos, a amarlos, a cuidarlos, porque esa es nuestra parte como hijos espirituales, a cuidar a nuestros pastores, a cuidarlos, a ver sus necesidades también y amarlos. Padre, permítenos ser buenos hijos, a poder aportar lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Gracias, Padre, por nuestros pastores, también por nuestros pastores Marlon. Gracias por nuestros pastores, los bendecimos en el nombre de Jesús. Cielos abiertos sobre sus vidas, el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos, los guarda, los cuida, los protege, líbralos de todo mal, Señor, del lazo del cazador, de la peste destructora, Señor, cúbrelos con tu sangre en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestras cabezas y sabemos que la bendición vendrá, Señor, por medio de ellos. Reconocemos, Señor, que ellos son nuestra autoridad. Nos sujetamos, Señor. Obedecemos, Señor, a nuestras autoridades porque sabemos que tendremos bendición. Permítenos honrarlos, Señor, con todo lo que tenemos. Permítenos honrar a nuestras cabezas. Gracias, Padre bendito. Ahora yo quisiera, por favor, oremos como familia. Únanse ustedes como familia. Y oren unos por otros. Si Dios ha puesto en su corazón pedirle perdón a su pareja, a su hijo o el hijo a su padre, hágalo en este. Si Dios le ha revelado algo en su corazón y usted quiere tomar este momento, hágalo. Yo quiero dejar un par de minutos para que usted ore por su pareja. Bendiga a su pareja. Esposa, bendiga a su cabeza. Hágalo. Así como oramos por nuestros pastores, usted asimismo bendiga su cabeza. Usted bendiga su cabeza. Y esposo, usted bendiga su ayuda idónea. Padre, te doy gracias por mi esposa. Gracias, Señor, por mi esposa. Porque el que halló esposa halló el bien, dice tu palabra. Yo declaro que mi esposa es como esa mujer virtuosa que habla Proverbios 31. Esa mujer diligente, esa mujer con todas esas cualidades, Señor, yo la bendigo. Yo declaro que ese proverbio, Señor, ella es esa mujer virtuosa. Yo la bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Dale fuerzas, dale fortaleza, dale inteligencia, sabiduría, conocimiento, dale paciencia para educar a mis hijos. Padre, dale sabiduría para saber cómo educar a mis hijos, Padre. Yo bendigo a mi pareja en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así también bendecimos a nuestros hijos, donde quiera que estén. Enviamos la palabra de bendición sobre nuestros hijos. Líbralos de todo mal, Señor. Estórbales el pecado, Señor. Que el temor de Jehová venga a sus corazones. Que tu Espíritu Santo esté con ellos en todo momento. Como familia te necesitamos, Señor. Como familia, Señor, clamamos por tu presencia. Oh, Padre, bendice nuestro hogar. Que haya armonía en nuestro hogar, que haya un mismo sentir, Señor. Reprendemos a la división, reprendemos a todo aquello que el enemigo ha querido poner en medio de nosotros. Esa cizaña, Señor, quiere separarnos. Reprendemos al enemigo y te pedimos, Señor, que haya unidad en nuestro hogar.
Que cada uno podamos cumplir, Señor, nuestra función con amor, conforme a tu palabra. Nos sujetamos a Cristo, nos sujetamos a nuestra cabeza que es Cristo, Señor, y desciende esa unción sobre nuestro hogar, desciende esa unción sobre nuestra familia, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos. Jesús.